Acompaña aquí en el estudio Benjamín Torres, vicepresidente del Subcomité Electricidad, Gas y Renovables de American Chamber México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí charlando esta tarde contigo y bueno, aprovecho para mandarte un saludo a todo tu auditorio. Gracias por ser parte de esta edición. Hoy vamos a platicar del sector energético aquí en México. Hay mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que le espera con la llegada de Donald Trump? Bueno, pues yo creo que desde luego hay muchas preguntas. Estamos viendo un proceso que se está moviendo rápido, pero que pues todavía no tenemos una información definitiva de cuáles van a ser las condiciones, ¿no? Creo que hay alguna información que hemos recibido por parte del gobierno de Estados Unidos, pero creo que tenemos que esperar un poco a cuáles van a ser las propuestas definitivas que ambos gobiernos tengan, y reconociendo que hay que dejar a un lado el factor emocional, ¿no? Dentro de todo esto, y entendiendo que es una buena oportunidad para nuestro país de renegociar algunos aspectos que hoy por hoy ya no corresponden a la realidad en sentido económico y concretamente en el sector energético. Benjamín, hace unos momentos platicábamos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El sector no está incluido todavía en esos acuerdos. Así es, Lucero. Bueno, el capítulo 6, sexto del Tratado de Libre Comercio, y concretamente el anexo 602.3, pues está completamente obsoleto en función de lo que estamos viendo ahorita con el fortalecimiento que se da a la inversión en el sector energético, particularmente con la modificación y la reforma que recibimos en la Constitución y en todo el sector energético en su legislación secundaria, de tal manera que todas estas inversiones que se están presentando, debidamente amparadas y sustentadas por la Constitución y el resto de la legislación que la acompaña, pues ya no está alineada, ¿no?, con el espíritu del Tratado de Libre Comercio en su incepción hace varias décadas. ¿Le convendría a México que haya una adaptación en una próxima renegociación de este acuerdo? Sin duda es una oportunidad. El reto es determinar en la parte fina pues las disposiciones que van a regular la inversión en estos dos países, ¿no? Concretamente Estados Unidos y México, donde pues hay que reconocer que tenemos unas relaciones ya muy profundas y que en el sector energético pues el intercambio de insumos, de bienes, de combustibles, pues se viene presentando y incrementando cada vez más. Bien, ¿qué impacto tendría la aplicación de esta propuesta del presidente Donald Trump de un arancel del 20% a ese sector? Bueno, pudiera tener varias implicaciones, ¿no? Una de ellas es que, bueno, el sector, la parte doméstica de producción tanto de gas natural como de algunos otros combustibles, petróleo, etcétera, en Estados Unidos, pues se vería incrementada y no podría deshogar toda esta producción al restringirse un poquito en términos económicos la demanda naturalmente por parte de nuestro país. Obviamente, al incrementarse los costos, pues la demanda se vería reducida en nuestro país, y esto pudiera provocar una posible baja en los precios en el sector doméstico de Estados Unidos por el exceso de demanda, ¿no? Sería también difícil para Norteamérica, para Estados Unidos en concreto, pues tener una sobreoferta, ¿no?, en concreto de gas natural o de incluso de algunos otros insumos, de tal manera que no sería conveniente para Estados Unidos meter un arancel de esta naturaleza. Y pues en México también pudiera llevar al encarecimiento de estos combustibles, del gas natural, diésel y gasolina, pero a la vez pues pudiera reducir la demanda. Por otro lado, ¿qué tan importante es Estados Unidos como proveedor en ese sector de México? Es un proveedor muy importante. Hablando en materia de gas natural, pues ahorita en términos generales las importaciones de gas natural que provienen de Estados Unidos representan el 40% del consumo doméstico en nuestro país. Hablando incluso de combustibles, gasolina, diésel, etcétera, estamos hablando de un 60% de las importaciones que provienen de Estados Unidos, que es lo que consumimos realmente en nuestro país al día de hoy. Entonces podemos reconocer que tiene un impacto directo en la autosuficiencia y el consumo de los energéticos en nuestro país en estos casos, ¿no? Esto también incide en el tema de electricidad, porque parte de la estrategia que nuestro gobierno ha tenido es tratar de fortalecer el consumo de gas natural en términos económicos, que hace todo el sentido del mundo, para poder generar electricidad a bajo costo a través de las plantas que funcionan en el famoso ciclo combinado, que opera y consume gas natural para producir electricidad. Bien, también México ya se está preparando para la ronda 2 este año, platicando con empresarios. ¿Cómo ves el ánimo de los inversionistas?
No, o pues de mira, las empresas del sector aquí en México? Ahorita hablábamos que hay relaciones muy profundas entre nuestros países y entre las empresas, ¿no? Yo creo que el ánimo de inversión continúa, persiste, hay mucho entusiasmo por las grandes oportunidades que el país ofrece en términos de infraestructura y en el sector energético en particular, y yo creo que si pudiéramos definir mejores reglas, ahorita reconocíamos que de plano creo que TLC necesita atenderse en función del capítulo sexto, pues yo creo que podrían definirse mejor las reglas del juego en un esquema o una plataforma que fuera de cooperación para ambos países, ¿no? Y yo creo que naturalmente Estados Unidos, a través de la agenda del presidente Trump, que él lo ha declarado abiertamente, pues ellos buscan incrementar la producción doméstica de los energéticos en el país y tratar de ser autosuficientes. Yo creo que esto puede estar en ciertos momentos alineados con la estrategia del país y entender que pues incrementar tarifas no llevaría nada a ninguno de los dos países. Entonces yo creo que los inversionistas siguen firmes en el interés que tienen en el país y bueno, estamos un poco a la expectativa de cómo se vaya a desempeñar esto. Obviamente no tenemos una bola de cristal, pero creemos y esperamos que pues el pronóstico sea positivo. Creo que los más perjudicados emocionalmente pues son los del sector manufacturero. Creo que son los más vulnerables en cuanto a las nuevas políticas que pueda implementar el nuevo gobierno estadounidense, pero por lo que comentas, el sector energético tiene un buen colchón. Coincido totalmente. Creo que el sector de manufactura presenta una dinámica completamente distinta al sector energético, ¿no? Afortunadamente para nosotros, la reforma energética se ha presentado en muy buen tiempo. Creo que fortalece y genera la plataforma necesaria para la inversión y que simplemente necesita ahora estar alineada con el tratado. Si el sector de manufactura recibiera o quedara inhibido a partir de esta serie de restricciones de carácter arancelario u otras que se produzcan o se presenten más adelante, bueno, también hay que reconocer que a mediano plazo incidiría en la demanda o el consumo de energéticos que tenemos en nuestro país, tanto gasolinas, diésel como gas natural. Entonces también esto pudiera incluso tener un efecto a mediano o largo plazo también en las exportaciones de Estados Unidos de estos energéticos hacia nuestro país. Benjamín, muchísimas gracias por la plática y por los datos. Al contrario. Te vemos pronto por acá. Tenemos mucho que platicar. Benjamín